Bueno, saludo a nuestra tradicional mesa de encuestadores. Roy Campos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches, Ulises colegas, Beltrán. incluyéndote a ti, Leo. Gracias, Roy. Ulises, ¿Cómo buenas estás, noches. Leo? ¿Qué tal? Hola, compañeros, ¿cómo están? Colegas, no sé cómo llamarnos. Encantado de estar con ustedes. Competidores. Francisco Bundy. No. Aquí no ¿Cómo hay estás? competencia. Buenas noches. En estos tiempos somos camaradas. Exacto. Y Jorge, buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Oigan, pues miren, impresionante han salido las nuevas encuestas del presidente López Obrador relacionadas con el tercer informe de gobierno. Roy, el presidente se mantiene, viendo la serie, la tendencia de Oráculos.mx, se mantiene 17 meses en niveles de alrededor del 60%. Esto a pesar de que han ocurrido muchas cosas, la pandemia, la peor crisis económica desde la Gran Depresión de los años 30, persiste la inseguridad, en fin, muchos eventos, poca varianza en la popularidad, Roy. Y te faltó medicamentos, el feminismo, o sea, una serie de cosas que pasan y que de repente tiene baches, pero se recupera rápidamente. Sí. O sea, rápidamente retoma el control de la agenda, retoma la discusión, se aleja de las discusiones, ¿no? Se aleja de las discusiones. De hecho, hoy todo el mundo habla de el informe y no de los problemas. O sea, él pone el tema y se recupera, lo cual quiere decir que tiene una base sólida, y una base que puede moverse, pero que recupera fácil, ¿no? Recupera cuando vuelve a pelearse con el poder. Sí, parecería un piso muy sólido, Ulises. No, sí, definitivamente, sobre todo por lo constante, ¿no? Digo, no es particularmente alto, en el sentido que eso es algo muy interesante. Además, proyecta la idea de una aprobación y de un apoyo popular gigantesco. Es similar, que yo recuerde, Roy, ustedes, Jorge, Paco, al que tenían en estos momentos Calderón, quizás un poquito más arriba, pero Calderón no necesariamente mucho más. Perdón. Y si recordamos, se parece más a los acuerdos y la manera que evolucionó el de Carlos Salinas. No sé cómo, si le vaya a gustar lo que voy a decir, pero se parece mucho al de Carlos Salinas, además por la manera como está construido, ¿no? O sea, unas obras públicas gigantescas y mucha política social, ¿no? Entonces, como dos ejes centrales. Obviamente hay muchísimas cosas más en este gobierno que lo harían distinto, ¿no? Pero digamos, esos dos ejes ahí están de manera importante. Y pues sí, es un acuerdo alto y sobre todo, diría yo, como lo señalaste antes, lo señaló Roy, frente a todas las cosas que han pasado, ¿no? Digo, el año pasado es el peor año económico en la historia reciente, las vacunaciones entre que van y no van, seguimos con una altísima mortalidad, aunque sea marginal en términos de la población total, pero a pesar de eso, pues sí se mantiene en niveles bastante altos. Jorge, vi tu encuesta, desde luego, ¿qué nos puedes decir del tema de la intensidad? Porque una cosa es que mantenga ese 60% constante en 17 meses, otra es qué tan intenso es la aprobación. Así es, en este momento tiene aproximadamente un tercio, un poquito más de la mitad de su apoyo, que lo aprueban mucho. Este número tampoco ha variado gran cosa en los últimos meses, entonces es, digamos, como la base, pero este tercio de la población pues lo tiene desde 2006. Recordarán que en aquel año sacó 36% en la elección presidencial, 32% 6 años después, es decir, lleva mucho tiempo con un tercio de la población que verdaderamente lo respalda bajo cualquier circunstancia. Yo creo que para poner en contexto estos números también deberíamos preguntarnos qué es lo que mide la aprobación presidencial o esta pregunta en el caso mexicano, porque nos queda claro que mide de manera muy imperfecta pues, los resultados de un gobierno, e incluso yo me atreveré a decir que hay una inflación en México de las cifras de aprobación presidencial. ¿En qué sentido? Si tú agarras de 1994 a la fecha. 10 meses al azar, en 8 de estos 10 meses, el nivel de aprobación elitario, es decir,
es mucho mayor el porcentaje de personas que aprueban a los que reprueban. Reprobar al presidente es algo excepcional. Yo creo que los 4 años de Peña, del 14 a su conclusión, son realmente la anomalía. Y el cachito que tuvo Zedillo después de su toma de posesión, claro, ¿no? Claro. Pero son los únicos momentos. No encuentras ni en el sexenio de Fox ni en el sexenio de Calderón un mes donde haya sido mayor la reprobación que la aprobación. Francisco, tú precisamente escribiste hace un par de días en el periódico Milenio un artículo pues cuestionando qué es lo que estamos midiendo, qué hay detrás de la aprobación presidencial. Sí, yo creo que es un número que nos queda ya insuficiente, sobre todo para digamos, los fenómenos de opinión pública que estamos viendo. En principio, la aprobación te debe de concentrar una serie de diversas opiniones y darte un saldo. Un primer fenómeno que estamos observando, y me parece a mí muy evidente cuando revisas, comparas la aprobación del presidente persona, figura pública, contra el gobierno del presidente, es que estos altos números tienen que ver con él y no necesariamente con su gobierno. Nosotros tenemos por lo menos un diferencial de 10 puntos entre él y su mejor política pública evaluada, y eso ya te dice bastante, me parece, de lo que está observando el ciudadano. Luego, creo que hay otros indicadores que a mí en lo personal me preocupan un poco: estado de ánimo, expectativas del país, expectativas económicas, si vamos por el camino correcto, camino equivocado. Todas esas se han movido de una manera, pues no quiero decir dramática, pero se han movido desde que empezó esta administración a la fecha, de manera sustancial. Creo que en general las administraciones al inicio se evalúan por expectativa, y conforme pasa el tiempo cada vez pesan más los resultados. Y en esta, pues hay cuestionamientos muy serios en temas como lucha contra el narcotráfico, el tema de inseguridad. Entre los dos temas que nosotros tenemos como mejor evaluados, que irónicamente para algunos sería lucha contra la pobreza y lucha contra la corrupción, y el tema de inseguridad y de narcotráfico, hay 25 puntos de diferencia. Así es. Y entre él y el mejor tema evaluado hay más de 10. Entonces, yo creo que sí es tiempo, es hora de tal vez empezar a ver otros indicadores y no solamente la aprobación presidencial. Roy, porque entonces una cosa es la popularidad o la aprobación del presidente, que estaría más relacionada con su persona, a la evaluación del gobierno. Ahí sí las encuestas lo que demuestran es que la gente, pues sí ve un gobierno que no está produciendo resultados, ¿o me equivoco? O un personaje más que un gobierno. Este debate es viejo, ¿no? De qué mide la aprobación. No mide eficiencia de gobierno. ¿Y qué medía? No nomás qué mide, y qué medía antes también. ¿Qué medíamos con Salinas? ¿Qué medíamos con Zedillo o con Peña? ¿Qué medíamos y qué medimos lo mismo antes que ahora? ¿No? Hoy, más que gobierno, estamos midiendo atributos del presidente. Y efectivamente hay una gran diferencia. Mira, hay un caso claro. Cuando mides atributos, se le considera honesto, se le considera cercano a la gente. Esas cosas se le considera que lucha contra la corrupción. Pero cuando ¿qué tal es para los acuerdos políticos con los estados? Malo. Con el Congreso, malo. ¿Qué tal es para resolver problemas? Malo. O sea, pero los atributos son los que se evalúan. Y hay una variable, por cierto, y esta la tomé de algún comentario de Javier Márquez, ahí, que está con Buendía y Márquez. Si tú, uno de los 5 componentes de la confianza del consumidor, que es la expectativa personal para el año que entra, la graficas y la pones la aprobación, es prácticamente igualita. La expectativa de tu situación económica personal para el año que entra con la aprobación. Entonces, a lo mejor lo que estamos midiendo simplemente es la creación de expectativas permanentes que el presidente nos está recetando. Interesante. Ahora, Ulises, yo he estado viendo las tasas de popularidad del presidente Biden, y pues la desastrosa salida de Afganistán sí le costó. O sea, malas decisiones de gobierno sí cuestan, por lo menos allá. No parecería ser el caso acá en México. Sí, me ganaste el comentario. O sea, iba a decir de que algo mide, algo mide. Sí. O sea, perdió 10 puntos por lo menos por la salida desastrosa de Afganistán de Biden, ¿no? Sí. Y la pregunta es
si es una cosa temporal o no, y además era una aprobación que seguía un ciclo natural y ya venía en descenso, es decir, sí cambia, sí varía, y es sorprendente en el caso de este gobierno que no varíe ante eventos, digo, no sé con qué compararía yo la salida de Estados Unidos de Afganistán, pero eventos, como se dijo antes, muy relevantes, ¿no? Y aquí viene la otra dimensión. La pregunta que hacemos es, ¿se aprueba o no la forma de gobernar del presidente? O sea, por más que hacemos el esfuerzo de que el encuestado nos responda no sobre los atributos personales, sino su gobierno, pues sí, no lo hace, y viene una mezcla de los atributos personales o algo que ahí está. Y yo creo que aquí, en este caso, ya lo dije una vez, aquí lo que sigue de manera muy impresionante es, este presidente creó dos heurísticos geniales. Uno se llama la gran transformación y el otro se llama los neoliberales, ¿no? Ahí está el mal está atrás de nosotros y el bien está de mí hacia adelante, ¿no? Y cuando tú preguntas si la gente cree que los 30 años pasados fueron un desastre o no, el 83% te dice que sí. Entonces, por lo tanto, cuando ves incluso de quienes están en desacuerdo con la forma de gobernar el presidente, el 84% te dice que sí, que ese pasado terrible fue lo que él dice que es. Y no solo dice, sino que reitera, todos los días, enfatiza, dramatiza, agrede, no sé qué palabra usar, ¿no? Digo, lo del informe, digo, fue eso, el informe giró en torno a ya ven, nosotros sí sabemos hacer las cosas y ellos nunca supieron cómo hacerlas, ¿no? Entonces, ahí está en donde la política pública específica pues desaparece. Hay una idea de una nueva era, de una nueva persona, y sí es cierto que además con sus actitudes personales, desde la forma de hablar hasta todo lo que haga, a pesar de que ya viaja en suburban negra igual que todos los días antes, a pesar de que les cerraron el Zócalo para que nadie se acercara, etcétera, etcétera, a pesar de todas esas cosas que ya no son exactamente, ya no hay sur austero, pues, ¿no? Pero de todos modos mantiene esta cosa. Y finalmente, creo yo, la dimensión con la cual se posicionó impresionante en la elección, que fue el tema de la corrupción, pues sigue siendo una vaca que ordeña bastante bien, y ahí le sigue dando y le sigue dando abundantemente, ¿no? Así es. Pero sobre todo, concluyo, es esta idea de un régimen, un momento diferente, es algo con lo que se ha sostenido y se seguirá sosteniendo, creo yo, por mucho tiempo la aprobación del presidente. Tengo que ir a una pausa rápida, regresamos también para que Jorge Buendía y Francisco Abundis sigan con esta conversación. Regresamos. Jorge Buendía, por lo que estoy entendiendo entonces, son los atributos del presidente lo que sostienen esa alta popularidad y esta pues fantástica capacidad que tiene el presidente de vender esperanza, de que estamos en una nueva época y de que todo lo que estuvo en el pasado fue terrible. ¿Es correcto? Sí, pero habría que distinguir, digamos, el tema de la esperanza, de las expectativas. Realmente es lo que te está prometiendo, es un futuro mejor, un presente no muy promisorio, en malas condiciones, pero un futuro mejor. Es un razonamiento intertemporal, Dante. Y en realidad la crítica constante hacia el pasado, el contraste con los gobiernos previos, es una narrativa de exoneración. Es decir, la herencia que recibí, estoy tratando de cambiar, digo, lo dice constantemente. Hace unos pocos días dijo de que enfrentamos la pandemia con un sistema de salud en ruinas, que hizo todo lo posible para componerlo. Ese contraste, el que menciona Ulises, precisamente es lo que permite que los resultados pues no lo afecten de la manera que le podrían afectar, ¿no? Esta exoneración, constante referencia a los errores del pasado,
es lo que dificulta que le atribuyan la responsabilidad. Ahora, el tema es cuánto te puede durar este tipo de circunstancias, este tipo de razonamientos. Pues yo creo que ya se le está acabando el tiempo, ¿no? O sea, va a ser muy difícil que dure ya en el segundo tramo del sexenio, pues siga más o menos con la misma dinámica, en particular porque por un lado nos habla de que ya hizo todas las reformas importantes, que incluso se puede ir porque ya avanzó en la transformación, pero por el otro lado nos dice que no puede haber o no hay resultados positivos por las herencias recibidas, ¿no? Entonces, sí hay una contradicción en el discurso que yo creo que tarde o temprano la realidad lo va a alcanzar. Francisco, ¿estás de acuerdo de que va a llegar el momento en que la gente diga, sí, qué bueno que haya esperanza, qué bueno que las expectativas al futuro sean buenas, pero hombre, ya quiero resultados, ya quiero ver que mi situación cambie para bien de mi familia? A 3 años de gobierno, más de la mitad de la población, 56%, te dice que todavía no es tiempo de evaluarlo. Ah, caray, mira. Que se requiere más tiempo. Entonces, como verás, tiene algo de crédito. Sí. Creo que hay un elemento que hemos mencionado de manera implícita, que es el tema de atribución de responsabilidades, que no es solamente esta mirada atrás, sino incluso en temas tan delicados como los que mencionaste al principio. La pandemia viene de fuera. La crisis económica está causada por una pandemia que también viene de fuera. La crisis económica es genérica en el mundo, no es exclusiva de México. Es decir, no, él no tiene necesariamente que justificar. Pero los medicamentos, por ejemplo, Paco, el tema del desabasto de medicamentos. Te diría que es un tema muy, muy específico, y siento ponerlo así, comparado con las ayudas sociales. Okay. No es un tema necesariamente masivo, siento ponerlo así, pero en grandes números, digamos, lo que tenemos en ayudas personales, medido por nosotros, medido por INEGI, te llega a 20% de la población, a nivel hogar te llega a 35% de los hogares, y a nivel familiar, es decir, no en tu hogar, pero tu abuelita, tu tía, tu hijo que no vive contigo, te puede llegar a 45%. Mira. Entonces, sí hay un impacto de estas ayudas sociales, y creo que hay un elemento que mencionó Ulises que coincido en que no solamente le permitió llegar al 18, sino que es un elemento que va a seguir jugando, me parece, una carta importante, que es este elemento que en la literatura se llama issue politics, que es hacer política de un solo tema, y ciertamente se llama corrupción. Y de ese tema todavía tiene, digamos, en lo que sigue de su administración, tiene, utilizando la metáfora de Ulises, no tiene nomás una vaca, tiene varias vacas todavía que ordeñar, y le queda todavía para seguir jugando con ese elemento, ¿no? Me queda tiempo para una ronda más. Yo les preguntaría, Roy, ¿no hay un desgaste también en la manera de comunicar del presidente? No parecería, pero digo, yo supongo que esto de la mañanera y la repetición y los soundbites todo el tiempo, los mismos, llega un momento en que yo pienso que la gente diría ya chole, ¿no? Pero pues parece que no, parece que a la gente le sigue gustando, mano. Oye, hay dos preguntas que se hicieron, que hicimos al principio de este sexenio. Sí. ¿Cuánto va a durarle este bono? ¿No? Sí. Y si la mañanera va a servirle y cuánto va a durar. O sea, y vamos a la mitad y le siguen funcionando. Tanto el discurso, yo retomo lo que dijo Ulises, perfecto, de la creación de un movimiento histórico llamado 4T, ¿no? Movimiento histórico es como soy el héroe de la 4T, me pongo como héroe, y los neoliberales corruptos e insensibles, no pensaban en los pobres, que además estaban llenos de corrupción y trabajo sobre ellos. Y la mañanera no es un espacio de comunicación, es un espacio de prédica, es un espacio de repetición. Pero hasta la prédica puede cansar, Roy, ¿no? A ver, hay gente que va a misa toda su vida, y dicen lo mismo todos los domingos. ¿A qué va? Es exactamente lo mismo, a que te repitan lo mismo.
porque crees en ello, tienes fe en ello y esperas el milagro que te va a generar el ir a misa. Es algo religioso, entonces nos estás diciendo que es algo que toca con la religión. Es un predicador, o sea, habla con un predicador, un luchador social predicador, ¿no? Entonces, y le ha funcionado. Yo creo que la mañanera la va a estirar hasta el final, y yo creo que le va a seguir funcionando mientras haga lo que hace. Y bueno, mañana nos toca revista, creo, o no sé cuándo toque los viernes, creo que es viernes de revista. A ver qué música nos pone. Ulises, ¿cómo ves este modelo de comunicación? Sí, mira, yo creo que le sigue dando muchos frutos, le sigue dando bien y seguirá. O sea, es más que la mañanera, es toda esta forma de ser, diría yo, ¿no? Relajado, toda esta cosa, ¿no? Soy como ustedes, ¿no? Cosa que ningún político había logrado de una manera tan impresionante, ¿no? Yo soy como tú, ¿no? O sea, recibe a Kamala Harris con unos zapatos sin bolear, ¿no? Se infarta todo el mundo, pero pues mi tía dijo, ay, qué sencillo y qué padre, ¿no? No, aquí aquí la verdad es que si algo lo puede alcanzar es la realidad. O sea, un discurso de ese tamaño tiene un contraste necesario tarde o temprano con la realidad. Y voy a poner el ejemplo de una persona que perdió su apoyo, y es Adelita, la persona que nos ayuda en la cocina, y que está tratando de sacar su seguro. Y que fue al Seguro Social, maravilloso, le imprimí el decreto en el cual decía que las semanas ya no eran 1,200, y llevaba impreso el decreto en la mano, y lleva 1 año sin poder cobrar su pensión. Entonces, lo que lo salva es que la interacción de las personas con el gobierno son muy pocos. Salvo pagar impuestos, pues no tenemos nada que ver, ¿no? Salvo si tienes, ¿no? Claro, sí recibe sus 6,000 pesos de adulto mayor, pero ella quiere su retiro, quiere su... Claro, como le corresponde, claro. Jorge. Bueno, si los números en el agregado se ven estables, ello no significa que la coalición ciudadana que lo respalda sean los mismos, ¿no? Aquí sí se ve claramente el desgaste y este cambio en la composición. ¿A qué me refiero? Claramente ha perdido apoyo entre los ciudadanos con estudios universitarios. Es el grupo más crítico a él. Su coalición de apoyo es gente con educación de prepa para abajo principalmente. En el caso, por ejemplo, de identidades partidistas, ya está muy polarizado. Priistas y panistas, su balance de opinión es totalmente negativo, cuando en el pasado, al inicio del sexenio, lo aprobaban. Incluso los priistas tradicionalmente han sido muy institucionales y respaldaban incluso a presidentes del PAN como Fox o Calderón, ¿no? Entonces eso ha cambiado. ¿En qué está sustentado, digamos, desde esta lógica, la aprobación de López Obrador? Obviamente en la base de Morena, prácticamente es unánime el respaldo, y en un balance de opinión favorable entre los independientes. Y en este sentido, relacionado con lo que decía Francisco, ciertamente el tema de corrupción es muy rentable entre los independientes. En la medida en que el tema de corrupción lo siga explotando por un lado y que no tenga escándalos de corrupción al interior de su gobierno, creo que va a poder seguir manteniendo esta coalición. Muy bien. Pero un escándalo de corrupción, en particular entre independientes, pues eliminaría bastante el apoyo del segmento. Paco, me queda 1 minuto para concluir. La realidad no lo tiene que alcanzar durante su administración. Te doy un ejemplo al que el que ya mencionaron aquí. El hecho de que esté generando expectativas, el hecho de que estés diciendo, bueno, tal vez no te toque ahora, pero te tocará después, se sigue pareciendo nuevamente a algo que había mencionado Ulises y de alguna manera Jorge de manera implícita, y ustedes se acordarán de esta frase, esto es por el bien de tus hijos y los hijos de tus hijos. Y a esa administración que propuso esa expectativa le tocó hasta que acabó su administración.
Entonces, lo que podría pasar ahora es que venga una especie de acto de realidad o un darse cuenta de lo que pasó una vez que se haya acabado esta administración. Ya me tengo que ir. Oigan, ya empezó la segunda mitad de este sexenio, así que ya estoy esperando sus encuestas sobre la sucesión presidencial, que ya saben que es deporte nacional, ¿no? Entonces, a ver si empezamos ya a hacer las mesas sobre la grilla del 24, ¿no? Primero revocación de mandato, creo que sería. No, esa la va a ganar López Obrador, ya sabemos. No, 24, candidatos, partidos. Bueno, gracias Roy, Ulises. O candidatas. Candidatas, claro, más bien candidatas, hay que decirlo, más bien candidatas. Gracias Roy, Ulises, Jorge, Paco, buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Oiga, mañana nuestra edición de fin de semana vamos a tener un programa de verdad delicioso. Vamos a hablar sobre platillos mexicanos para festejar la independencia. Vamos a comenzar con el ícono, ¿no? Que es los chiles en nogada. Va a estar buenísimo, no se lo pierda. Aquí nos vemos.